Seguimos con esta conversación entre Moisés y Dios. Y hoy vamos a ver la misión de Dios. Podremos titular a esta mensaje la misión de Dios, porque es algo muy particular que quiero compartir con ustedes. Les comparto que primeramente este mensaje iba a abarcar hasta el versículo 12, porque fue el primero. Me impactó mucho el versículo 12, luego lo vamos a ver, pero luego mientras estaba leyendo me quedé en el versículo 9 y dije, no me va a alcanzar media hora para ver del 7 al 9, porque pasa algo muy interesante en esos versículos. Vamos a regresarnos un poquito. Capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. No recuerdo si en el Éxodo, en lo que del capítulo 1 al capítulo 2, menciona en otra parte que el pueblo de Israel haya clamado a Dios. Solamente en el versículo 2 yo lo recuerdo claramente. En el capítulo 2, en estos versículos, nos dice que clamaron a Dios. ¿Por qué me regreso? Porque dice el versículo 7 y en el versículo 9 que Dios se acordó de ellos, que el clamor subió hacia ellos. Podríamos pensar que Dios, que Dios tan cruel, después de tantos años, hasta ahorita se acordó de ellos. Pero yo meditaba anoche lo que dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Si no clamas, ¿cómo te respondo? Yo sé que estás mal, yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás en miseria. Pero si algo hemos aprendido es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y esa imagen y semejanza incluye el libre albedrío, la voluntad propia que tenemos como seres humanos. ¿La vamos a regar? Pues sí, porque somos humanos, pero a Dios le ha placido darnos esa voluntad propia a los seres humanos. Porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, y estos adoradores en espíritu y en verdad son voluntarios. Dios no ejerce presión contra el ser humano para que el ser humano vaya y lo busque. Simplemente te muestra cómo es la situación. Simplemente Él está esperando, dice la Escritura: clama a mí, yo te responderé. Yo sé que estás mal, pero me duele verte así, pero no quieres aceptar esta ayuda. Podríamos pensar en el hijo pródigo. ¿Ustedes creen que el padre del hijo pródigo no sabía que su hijo andaba en malos pasos? Claro que lo sabía. ¿Y por qué no fue a buscarlo? Porque la decisión del hijo fue alejarse, y el padre respeta la decisión del hijo. La decisión tuya fue dejar la casa, está bien, no es la decisión más inteligente, pero yo la respeto. Cuando vuelvas, tienes un plato en la mesa. Dios no se olvida de su pueblo, pero el pueblo no había clamado. Quizás uno o dos personas habían levantado un clamor a Dios, pero yo me pongo a pensar que pudo haber sido como los que hacemos nosotros, de que pasa un accidente y ay, Padre Santo, y ay, esto, y ya, o sea, ay, es que la situación está así, ay, bendito Dios. Pero aquí nos dice en el versículo 23, el capítulo 2, que los hijos de Israel, y más adelante Dios mandará los profetas y se referirá a Israel, al pueblo de Israel, como un solo individuo, y va a hablar de Israel, mi pueblo, y va a hablar no de lo que Israel hace y mi hijo Israel. Y es esta conciencia de comunidad, es esta conciencia de pueblo.
Yo creo que es una invitación, versículo 7 y versículo 9, de la respuesta o la resolución o el resultado de la intercesión, del orar todos en conjunto, de tener, como dice en Hechos de los Apóstoles, todos tenían un mismo sentir. Es una consecuencia. Si tú clamas por una cosa, si es voluntad de Dios, Dios te va a oír, claro que sí. Pero ¿qué es lo que han dicho muchos pastores y muchas iglesias a lo largo de lo que ha pasado esta pandemia? Si toda América Latina se juntara para orar a Dios, otro gallo cantaría, otra respuesta sería. Pero estamos dispersos. Unos sí oran, otros no oran, otros sí se congregan, otros no se congregan. ¿Cómo dice el cantito? Si mi pueblo se humilla. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta. Y lo dice la Escritura. Si mi pueblo se humillara y me clamara de todo corazón, yo voy a ir a su encuentro. Mi pueblo, no uno, no 5. Mi pueblo. Todo entero, mi pueblo. De hecho, hay algo muy curioso. Para los judíos, y yo creo que para todos, Israel es sagrado. La tierra de Israel es sagrada. Y ellos tienen una concepción de que dicen, Israel es diferente a cualquier otro país. Tú te puedes cambiar de casa, tú te puedes mudar de país y de casa cuantas veces quieras y no pasa nada. Pero si tú vienes a Israel, si tú quieres hacer de tu casa que sea Israel, una cosa es que tú te prepares, porque era un comentario que leía una persona que le decía, me voy a ir a vivir a Israel, ¿qué tengo que prepararme yo para poder, el choque cultural, para poder vivir bien? Y este escritor, pastor, rabino, no sé qué era, no sé quién era el que le contestaba, pero le decía, no solamente tienes que prepararte tú para aceptar todo lo que Israel tiene para ofrecerte. Israel, el país, esta tierra sagrada de Dios, va a decidir si te acepta o no. Esta tierra, tú puedes venir con las mejores intenciones, pero si espiritualmente tú no estás preparado para vivir en esta tierra que Dios ha decidido que es la tierra donde va a vivir su pueblo, tu vida va a ser muy tormentosa aquí, porque la tierra no te está recibiendo, porque tú no estás espiritualmente preparado para vivir eso. Y esta conciencia de Israel, de su tierra, de esta conciencia de pueblo, de comunidad que tienen, no fue de un día para otro. La Escritura nos dice que la gran mayoría de sus victorias la hicieron en grupo. Es este clamor comunitario. Y es algo que siempre hemos dicho, un cristiano no puede ser un llanero solitario, de ir por la vida sin congregarse, de ir por la vida sin convivir con otros. Y obviamente para los judíos es lo mismo, no pueden vivir aislados de la comunidad. Y cuando hablamos de congregarnos, yo estaba escuchando una reflexión en la mañana y decía esta persona, no te estoy diciendo, decía esta persona que hacía la reflexión, no te estoy diciendo que te congregues religiosamente todos los días en un templo. Cuando él interpretaba la invitación de Pablo de no dejen de congregarse como algunos lo hacen por costumbre, decía él, no es que tengas que ir a la iglesia forzosamente, pero que tengas un grupo de cristianos con los cuales estar caminando constantemente. Un grupo de cristianos con los cuales te puedas juntar constantemente. A lo mejor dices, soy un empresario, por el cargo que tengo que estar viajando de ciudad en ciudad constantemente y no me puedo congregar en una iglesia. A lo mejor no me puedo congregar en una iglesia como congregante, a lo mejor simplemente llego como invitado. Pero por ejemplo, si es un cristiano comprometido, va a llegar, sabe, voy a ir a Cancún, yo sé dónde hay una iglesia en Cancún. Voy a llegar a Saltillo, yo sé dónde hay una iglesia en Saltillo. Voy a llegar a Puebla, yo sé dónde hay una iglesia en Puebla. Y estas reflexiones que escucho son de unos empresarios cristianos, y ellos tienen una tradición muy curiosa, muy chistosa, que va en sintonía de congregarse en comunidad, ir en manada. Hay uno de ellos que todos los días
tiene una empresa, el señor es dueño, no sé de qué empresa tiene, pero él y todos sus socios, cristianos o no cristianos, se va a ir muy fresa lo que voy a decir, y por algún religioso va a decir así, qué vanidosos, pero ahorita van a ver por qué. Todos los días se reúnen a desayunar, a tomarse su juguito en un restaurante, su panecito. Esas reuniones son para hablar de la palabra de Dios. Todos los días. Este empresario y todos sus socios, sean o no sean cristianos, tienen que ir a ese desayuno. Y les predican la palabra de Dios. Todos los días es ese desayuno. Es ese grupo que va caminando y van siendo discipulados en la palabra de Dios. Recalco Éxodo 3, 7 y 9 por eso. Es el resultado de un clamor en conjunto que se hizo en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Vemos el resultado. Dios escucha el clamor del pueblo. Sí escucha el clamor individual. Sí lo escucha el clamor individual, obviamente. Pero en situaciones busca la conversión de todo el pueblo, de toda la comunidad. Que andemos con un solo corazón. ¿Qué dijo Jesús? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Me acuerdo cuando nos reuníamos los jóvenes por Skype y les decíamos, si tienen problemas, háblenos. A lo mejor no podemos resolverles el problema, pero mínimo nos sentamos con ustedes a llorar. Ya de perdido ya no lloras solo, ya estás llorando con alguien más. Ya, ¿qué dice Eclesiastés? Un cordel de 2 es fácil romperlo, pero uno de 3 ya es más complicado. Y si le sumamos 4 y le sumamos 5 y si le sumamos tantos, pues ya es más complicado romper eso. Versículo 7 dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor y he conocido sus angustias. No es indiferente Dios al dolor humano. Dios no es indiferente al dolor humano. Y en el versículo 9 viene una sentencia tremenda. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú sufras por tus propias irresponsabilidades. Otra cosa es que, aparte de eso, alguien te haga sufrir. Que alguien le haga daño al pueblo de Dios. Una cosa es que el pueblo de Dios, por cabezones, como la misma palabra va a decir, es un pueblo de dura cabeza, es un pueblo de dura cerviz. Ve y háblales, le dicen los profetas, no te van a escuchar, pero ve y háblales. Y vamos a cometer errores, porque somos así de cabezones. Pero una cosa es que nosotros cometamos errores y que paguemos, que recojamos los frutos de nuestra irresponsabilidad. Y otra cosa muy distinta es que alguien nos haga daño. Aquí vemos que Dios dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, pero también he visto la opresión de Egipto. ¿Qué dice Jesús? Hay de aquellos que hacen tropezar a los más pequeños. Más les valdría que los agarraran a una piedra de molino y los arrojaran a un río. Hay de aquellos que hacen esto. Hay de aquellos por el que el pequeño tropieza. Hay de aquellos que maltratan. Sí, es un drogadicto, se salió de su casa. Pero tú, ¿por qué le vendes? Hay de ti. Él está sufriendo por la irresponsabilidad de sus actos. Pero tú vas a pagar un precio porque tú lo estás haciendo caer. Cuando una empresa está teniendo problemas y está vendiendo toda su mercancía a precio más barato para poder subsistir, y luego está la gente de que, mira, está vendiendo esto. Tú eres ese mal amigo que ve al amigo en desgracia, que te dice, oye, es que necesito dinero, te vendo mi colchón. Híjole, te doy 50 pesos por él. Tú eres ese mal amigo. Tú eres ese mal amigo que ve al amigo en desgracia y en lugar de darle una mano para sacarlo adelante, le das una patada para hundirlo más.
Tú eres ese amigo que cuando alguien se acerca a ti para decirte que se siente mal, en lugar de ayudarlo, te aprovechas de que se está sintiendo mal. Oye, es que necesito trabajo. Bueno, necesitas trabajo, mira, échame la mano con esto. Y tú sabes que eso no es correcto. Lo que le vas a pedir, tú sabes que no es correcto. Es más, tú sabes que es tan ilegal que tú no lo harías, pero sabes que él tiene necesidad y él lo va a hacer por esa necesidad. Dice Dios, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión de Egipto. A lo mejor Israel pudo haberse quejado porque viviera en esclavitud, pero si Egipto hubiera tratado bien a Israel como esclavos, siguiendo las normas de que se dictaminaban en aquellos tiempos, porque luego vamos a ver más adelante que incluso de una u otra manera se les permitía tener esclavos al pueblo de Israel, pero se les decía, no los trates mal, tú viviste como esclavo, acuérdate cuando fuiste esclavo. Y hay una ley que dice que en cierto momento el esclavo puede pedir, no puede pedir, va a obtener su libertad. Pero si el esclavo dice, yo me siento bien con mi amo, yo me quiero quedar con mi amo, bueno, entonces ya pasa a ser propiedad. O sea, Dios invita, es como que, ok, son las costumbres, no sé, no quieren dejar de tener, bueno, está bien, pueden tener esclavos, pueden tener siervos. Nos habla también un poco de cómo es esta servidumbre que le tenemos a Dios, cómo nosotros somos siervos de Dios, en los que podemos llegar y nosotros incluso decir, me siento a gusto siendo siervo del Señor, pues entonces me quedo contigo. Pero ¿cómo tratas al siervo? Entonces, Israel pudo haber estado en Egipto y aún así quejarse de que era esclavo, porque, seamos honestos, aunque te traten bien, pues no tienes la casa donde vives no es tuya, las pertenencias no son tuyas, nada de lo que tienes no es tuyo realmente. Entonces sí podría generar un descontento, pero aparte está diciendo, he visto la opresión, he visto cómo los maltratan. Eso ya es arena de otro costal, eso ya es parte del mal comportamiento de mi hijo. Sí, mi hijo se portó mal, pero la forma en la que lo estás tratando es otra cosa completamente distinta. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante todo esto? Este mensaje se llama la misión de Dios porque este versículo 8 me hizo pensar muchas cosas. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo y, como dicen los pastores, de todos los feos. Vamos a detenernos pedacito por pedacito. Vamos a desmenuzar este panecito. Tráiganse su café, así, o su juguito de uvas, como lo que usted guste tomar. He descendido. No se quedó allá arriba. No orquestó toda la obra de salvación desde allá arriba. He descendido. Dios Padre descendió para librar a los hijos de Israel. Dios Hijo descendió y más aún tomó carne humana para redimirnos de nuestros pecados. Y aún en estos días, para aquellos que lo crean, el Espíritu Santo sigue descendiendo para aquellos que estén dispuestos a recibirlo y que crean que Él está con nosotros como Jesús lo prometió. Dios desciende. He descendido, he decidido tomar cartas en el asunto. No solamente te voy a hablar, no me voy a presentar ante ti como una visión con los profetas, no, he descendido, he bajado. Desde su santidad, el que es santo, 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 ha decidido bajar con los que somos pecado, pecado, pecado. Pero no solamente ha descendido. ¿Para qué? Para librarlos
No solamente bajé para ver cómo está el asunto. He bajado, he descendido para librarlos. Hay una misión. Dios baja con un propósito para librarlos de mano de los egipcios. Pero no solo para librarlos, porque vamos a meditar en esto. Supongamos que es una guerra y atrapan a varios soldados y me mandan a mí para ir a rescatar a los soldados. Llego con todo mi traje táctico, me infiltro, llego donde están los presos, los libero y me voy. ¿Ya son libres? ¿Por qué no te los trajiste? Me mandaron a librarlos. Ya los libré. Pero los dejaste en tierra enemiga. ¿Tú me dijiste que los librara? Ya esto fui a liberarlos. Dios dice, he venido para librarlos y para sacarlos de ahí. He venido para librarlos y sacarlos de aquella tierra, de aquel lugar. Y yo reflexionaba. Y yo creo que si hacemos una encuesta, yo creo que todos coincidimos en que somos libres. Amén. Entonces Jesús nos ha librado, nos ha liberado, nos ha dado la salvación, somos libres de toda condenación, dice la Escritura. Y nos ha sacado de una vida de pecado. Y aquí es donde entra mi reflexión y aquí es donde entra mi pregunta. ¿Qué tanto somos como el pueblo de Israel que sigue añorando a Egipto? Porque aquí podría decir alguien que no cree o alguien que no está completamente convencido. Si Dios me libró de todo pecado, ¿por qué sigo pecando? Bueno. Yo me ponía a meditar que hay, por decirlo de una manera, no es que uno sea mayor, no es que uno sea mejor o uno peor, no es que uno sea más grande y que uno sea más otro, pecado es pecado y punto. Pero podremos decir que hay dos tipos de pecados. Los pecados que están relacionados con nuestra naturaleza humana y nuestros pecados personales. Voy a ser un poquito más preciso con eso. La mayor parte del tiempo yo estoy de buen humor. La mayor parte del tiempo no suelo enojarme, no soy una persona que me enoje mucho. Y no suelo ser, voy a decir, grosero. Pero de repente me bajo de la cruz, como dicen, y me enojo. Ese es mi pecado humano. Ese es el pecado que como ser humano tiendo a realizar. No es algo habitual de mi persona. No es algo con lo que yo me enfrente día con día. Y sin embargo tengo que estar a las vivas porque el enemigo está como un león rugiente. ¿Por qué? Porque yo tengo un pecado más grande. Yo tengo un pecado, por así decirlo, que a mí en lo personal, que estoy aquí enfrente, me pega más duro. De ahí me sacó el Señor. Ese es mi enemigo mayor. Yo soy Batman y ese es mi guasón. Ese es el que siempre me está picando las costillas. Es más, tan es así que cuando me va a atacar ya lo siento, ya sé cómo se siente en mi carne, que ese pecado viene a devorarme. Y tengo que hacer lo que le dijo Pablo a Timoteo: huye,
Tengo que zafarme de todo, tengo que alejarme del celular, tengo que alejarme de la computadora, tengo que salirme de todo donde estoy, ponerme a orar, agarrar la Biblia, salirme del cuarto, tengo que hacer algo, porque ese león viene detrás de mí. Y como dice el meme que ponen ahí en Facebook, lo siento respirándome en el cuello. Ay, lo siento. Ese es mi pecado habitual. Oh, maravilla de Dios. Dios me libró y me sacó de ahí. Porque si Él no me hubiera sacado de ahí, yo no le estaría contando que es un pecado con el que lucho, yo estaría hundido ahí. Pero yo elijo regresar. Ese es mi Egipto. Yo elijo regresar. Los otros pecados, volviendo al ejemplo de Batman, son esos villanos que roban joyerías, que asaltan abuelitas, que asaltan el supermercado. No me hacen un desbarajuste en Ciudad Gótica como lo hace el Guasón. O sea, no me revientan una bomba nuclear. No, estos rompen cristales, sí, son peligrosos. Tengo que tener cuidado de ellos también. Tengo que estar protegido constantemente. ¿Por qué sigues pecando? Porque está en tu naturaleza, vas a seguir pecando. Pero entonces, ¿de qué pecado me libró Dios? De ese pecado por el cual Él te trajo a sus pies, de ese pecado que te estaba matando, de ese pecado, llámese alcoholismo, de ese pecado, llámese hacer chismes, de ese pecado, de la pata coja que tienes, de ese pecado. Pero no solamente te libró, te sacó de ahí. Y entonces, ¿por qué vuelvo otra vez? Porque amas tu pecado más que amas a Dios. Porque sigues amando Egipto. Porque sigues diciendo, en medio del desierto, sigues diciendo, ¿por qué venimos aquí a Egipto a morir, en el desierto a morir de hambre, si en Egipto teníamos carne para comer? Bueno, regrésate a Egipto entonces. Y luego estás, ay Señor, ¿por qué estoy? Ya te saqué, ya te liberé. Básicamente, por la voluntad libre que tiene el hombre, puedes entrar y salir de Egipto cuantas veces quieras. Pero yo ya te libré de ahí y ya te saqué. ¿Por qué te regresas otra vez ahí? ¿Por qué te regresas de nuevo ahí? Platicamos con los jóvenes el sábado pasado. Veíamos Romanos 8. ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? Nada. Pero una predicación que yo escuchaba decía, ojo, esto no significa que tú no te puedas alejar del amor de Dios. Siempre le decimos, Señor, tennos en tus manos. ¿Cómo dice el cantito, pastor? Dios tiene todo el mundo en sus manos. Dios tiene todo el mundo en sus manos. Tú eres el que te bajas de las manos de Dios. Nada te puede alejar del amor de Dios más que tú mismo, que no quieres a Dios. Entonces, Dios no solo viene, dice, yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Y otra vez, descendió para sacar a los israelitas de Egipto, descendió para abrirnos las puertas del cielo de nueva cuenta con Jesucristo, y sigue descendiendo el Espíritu Santo una y otra vez para lo mismo, para librarnos, para sacarnos. No solamente te libera y te deja en la misma situación, te saca de ahí. Si uno se regresa, pues ya es necedad de uno, ya es terquedad de uno, que está como los israelitas, y lo vamos a leer en toda la palabra de Dios, que siempre se están acordando de Egipto, y siempre están diciendo que quieren regresarse a Egipto, y siempre quieren incluso en los Salmos, creo, si no me equivoco, en los Salmos, o sea, ya habían pasado por Babilonia, o creo que es más adelante, ya habían pasado por Babilonia, pero para ellos todavía era Egipto, y en Babilonia les había ido mejor. O sea, los babilonios después de muchas cosas, los babilonios llegaron a un punto en que les respetaron sus tradiciones. Es más, ¿qué le pasó a Esdras y a Nehemías con los sirios? Vete a construir el templo de tu Dios, no hay problema. Es más, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto? ¿Lo quieres en efectivo? ¿Te firmo un cheque? Mira, no traigo ahorita, pero te firmo un cheque. ¿Cuánto quieres?
Pero los judíos, los israelitas, seguían añorando Egipto. Dice, y con eso termino, porque eso es, como decía, bueno, los más chicos no se van a acordar, a lo mejor los más grandes se acuerdan, como decía la tía Goyita, pero esa es otra historia. Porque sí también quiero que reflexionemos un poquito con lo que sigue a continuación. Sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, porque eso está bien interesante. Pero ahorita quiero que reflexionemos. ¿Dios ha descendido a tu vida? Ok, vamos progresando. ¿Dios te ha hecho libre? ¿Y si Dios te sacó de Egipto? ¿Y entonces para qué regresamos a Egipto?